Ay, chinga su madre, me asustó el perro. Hola, YouTube. Bienvenido a otra video reacción. Estoy acá con mi querido chat. Que el chat salude. En algún momento va a salir el saludo, pero no mames. Hay mucho mensaje. Espero que les disfrute. Estamos reaccionando a 80 datos, curiosidades y referencias de Assassin's Classroom. El anime donde la mayoría que lo conocemos lloramos. Nos dolió Koro Sensei. Y para contestar a alguien del chat, hay un canal de arte. Tienes que fijarte, pero ahí hay de todo. Hola Brandon, llegues en el mejor momento. Estamos haciendo video reacciones y de todo. Todo esto a la gente que lo quiera ver en directo. Abajo en la descripción están los canalitos para que se suscriban. Y son de todo cool, todo raro. ¿A poco sí? ¿A poco sí? Bueno, entonces démosle con los datos. ¿Qué pasó, güey? Ay, no mames, güey. 80 curiosidades de Güey, le metí una intro como de 5 minutos. Ay, no, 1 minuto y pedazo. En ningún momento de la historia se revela el nombre de nacimiento o los padres de Koro Sensei. Koro Sensei es por lo general representado como un pulpo debido a la apariencia de su cabeza y tentáculos. E incluso él a menudo dibuja mini pulpos cuando corrige los exámenes y hace muchos chistes sobre pulpos. La habilidad de Koro Sensei para regenerar sus tentáculos, curar a otras personas y otorgar sabiduría son rasgos que lo hacen comparable al Akuro Kamui, que es básicamente la versión japonesa del Kraken. Cuando Koro Sensei... Ok, él es un Kraken, listo. Tiene buen corazón y todo eso, pero está enseñando a los niños a ser culeros. A cómo librarse de toda la maldad del mundo. Irónicamente nadie se liberó de nada de eso. Enfurecía, su cara se ponía de color negro. No. Güey, molesté con el nodo, en verdad no creí que me iba a salir una publicidad. Chíngase esa Coca-Cola, no me patrocinas. A la que yo, Rockstar, le di el apodo de Kuro Sensei, haciendo palabras con su nombre y la palabra negro o Kuro en japonés. Kuro Sensei es ambidiestro, lo que significa que es capaz de escribir y hacer cualquier tarea con cualquiera de sus manos. Pues técnicamente es un pulpo, no sé qué esperabas que no hiciera con los demás tentáculos, güey. ¿Vas a pensar que va a quedar como humano? No, voy a utilizar todos los demás que se queden ahí colgados. No, güey. ¿Había que darle utilidad? ¿Qué te da? Y bueno, también ¿te faltó neuronas o qué? No, mentira, no. Jun Fukuyama es el hombre que prestó su voz para Koro Sensei. ¿Por qué todos los japoneses se parecen? En cierto sentido, es que cada vez que veo a japoneses como medio jóvenes que tienen algo que ver con el anime, se parecen. También el seiyuu de Lelouch Lamperouche del anime Code Geass. Tengo un video por ahí que debes ver si aún no lo has hecho. La frase personal de Karasuma es: si algo es posible, hazlo como se planeó. Aun si no es posible, hazlo de todos modos. Sí, güey. Yo me vine acá y me transformé en un furro. Y ahorita ya no me dejan paz mi chat desde que escuchó mis habilidades de cambio de voz. A pesar de que los perros son los animales favoritos de Karasuma, estos le ladran como locos cuando él pasa por frente de uno. Karasuma aparece como un irónicamente en el modo historia del juego J-Stars Victory Versus junto ¿y ese juego qué es? Irina. Además de su carrera militar, Karasuma también tiene una licencia de profesor válida. Irina se considera a sí misma cristiana. El primero en llamar Sensei cristiana mis patas. Ya va a ser ella cristiana. Debido a un error al pronunciar su apellido Yelavi. Karma es uno de los 3 personajes en todo el manga y anime de Ansatsu Kyoshitsu a los que se le llama por su primer nombre, siendo esto algo poco común en Japón debido a que por lo general se llama a la gente por su apellido de forma respetuosa. Los otros dos son Nagisa e Itona. En la encuesta de popularidad es que este güey no se gana respeto ni a caganda, güey. Él gana es más miedo que otra cosa. 12, Karma Akabane obtuvo... Ay, cierto que se me olvida. Brandon, ahorita mismo me están mandando memes para reaccionar ahorita al canal de Discord. Si quieres, métete al Discord y manda tus memes para que lo podamos reaccionar ahora.
Que no sea nada baneable, por favor. Se los agradecería mucho. Sigamos viendo. El objeto más preciado de Karma Ok. es una colección de especias de todo el mundo. ¿Especies de qué? A pesar de ser bastante perezoso, Itona ha mencionado que Karma es probablemente el más fuerte de la clase. Lo pesar de es. no ser el mejor en ningún área en particular. Y esto probablemente Como que no, güey. Yo me vi el anime. Como que no. se deba al hecho de que Karma prefiere usar trucos y bromas para los asesinatos en lugar de ir al combate directo. Karma es capaz de hablar inglés en un dialecto desconocido, como fue mencionado por un estadounidense en el festival deportivo. En el güey, se chingó. de otoño e invierno que ocurre al final del capítulo 154 del manga, Karma admitió que los tentáculos de Kayano y el pasado de Koro Sensei lo asustaron. A pesar de que Isogai es diestro, se le ha visto bateando del lado izquierdo. Isogai es el chico considerado como el más atractivo de la clase. En tanto policías y ladrones como en la Gracias por mandar link. Okajima fue parte del grupo que fue eliminado primero en su equipo. No mames. Okajima tiene la peor suerte. Como se ve en el episodio 5, cuando fue el único estudiante que fue arrastrado por la corriente del río, se le envolvieron serpientes al cuerpo, tuvo que huir de rocas y finalmente fue perseguido por un enjambre de abejas. Lo de la roca sí me pareció exagerado, güey. Ni que fuera Jumanji, otra cosa para que estuvieran rocas ahí. El día de San Valentín, Okajima fue el único de los chicos que no recibió chocolate. De todos los Se jodió. Okano es la única que utiliza los puños como arma principal, aunque también utiliza patadas, ya que es la única con un cuchillo anti-sensei escondido en los zapatos. Las posesiones más preciadas de Okano son DVDs de lucha libre. Okuda lee enciclopedias farmacéuticas. Ese es mi estilo de pelea, puño limpio, si no, a la Assassin's Creed, cositas en los zapatos. Que ya no es el estilo de acá las manos, no, todos los zapatos, güey. Y diccionarios de compuestos orgánicos en lugar de libros ilustrados. Las posesiones más preciadas de Kataoka. Yo esto no me lo acuerdo, güey. Esto no me lo acuerdo. Son las cartas de amor que ha recibido de los chicos. Kataoka está en contraste. De los chicos. Y ahí había una chica, no mames, güey. ¿Qué sucedía con esa carta? ¿La había guardado o qué sucedió? Chingue su madre, algo me chuzó. Con Nagisa en términos de habilidad física. Ok. Debido a que la constitución física de Kataoka la hacen similar a un chico, mientras que en el caso de Nagisa es todo lo opuesto. Kayano es quien le dio ese apodo a Koro Sensei. Nagisa llegó a la conclusión de que el plan del pudín gigante de Kayano fue simplemente un intento de ella para evitar sospechas sobre no participar en la clase de forma activa. No vas a participar activamente, no mames. Tranquilo, Brandon. A pesar de que Nagisa es el narrador principal de la serie, Kayano actúa como narradora en el capítulo 179 del manga. En el ranking de... Es que, güey, lo de ella fue una locura. Que yo creo que debió tener más cosas, güey. Sentí que le faltó cosas por explicarnos. Ella tenía un montón de cosas que decir en ese momento. Y siento que solo fue un pequeño resumen. Un resumen, ya. Ahora me da curiosidad ver ese meme. Chicas que la curiosidad por los chicos de la clase E, Yukiko obtuvo el primer puesto listando su personalidad y belleza como sus mejores puntos. Kimura es lo mejor. Si no hay otra forma de vencer al enemigo, utiliza la belleza, güey. Es lo único. Fue el único al que no se le asignó un nombre en código el día en el que los estaban dando, así que Koro Sensei hizo que la clase se refiera a él como Justice. ¿Justice? ¿Justicia? No chingas, porque justicia. Kurahashi es una colección de libros de biología. Ok. El chico favorito de Kurahashi es aquel que puede atrapar cualquier bestia. Esta vieja se volvió... Se volvió ayudante de los animales. A Karasuma. El apodo que se le dio a Nagisa fue andrógino en la andrógino versión japonesa y género o gender en el doblaje inglés, debido a su apariencia femenina. De hecho, yo también pensaba que Nagisa era una chica. Todos pensamos que Nagisa era chica. Y gracias al anime fue que nos convencieron de lo contrario, güey. Ya me da curiosidad ese último meme que me estás contando. Ya tengo curiosidad. Pero bueno, Nagisa. Todo el mundo creímos que era mujer. El anime. Sin embargo, mis dudas creo que en el momento en el que se aclararon fue en la escena del río, donde al igual que algunos de su clase quedé con cara de payaso al ver que realmente...
Todo el mundo, hasta los del mismo anime dijeron, no, este güey es chica, no, güey. Soy vato, güey. No ves mi anaconda porque está escondida, va diciendo. Chico. Nagisa es por lo general representado como una serpiente debido a su habilidad Se me olvidó eso. Se me olvidó. para esconder su sed de sangre y atacar en el momento menos esperado. Sin embargo, en el capítulo Yo creí que eso sí 147 del existía, manga, en la lugar sed de ser sangre. representado de esta manera, Inga tu madre. No, ya me dio pereza que hay unos que ni siquiera puedo quitar. Siempre hay algo nuevo en qué creer. A ver, ¿qué me dices? Nagisa es como yo. Sí, técnicamente sí. bajo la perspectiva de Karma, Oh. se representa como una gorgona. A Nagisa, Gorgona. de haber ganado la recompensa por matar a Koro Sensei, le habría gustado comprarse algo de tamaño. Además de ser muy hábil en el Algo de tamaño, no mames. ¿Tamaño en qué? Reformúlame tamaño en qué quería. béisbol, Sugino ha recibido bastantes cumplidos por Güey, este man que le está saludando al de la clase parece de yoyos por los dibujos. Y el otro parece de fondo, parece que se le cayó un poquito la de jeta. dibujo. Takebayashi es el único estudiante que alguna vez pensó en dejar la clase 3E Ajá. por razones personales y Person- casi es engañado por Asano para dejarla. Sin embargo, al darse cuenta de que Ok. Koro Sensei y los demás aún se preocupaban por él, decide volver a la clase. Terasaka es muy fan de Se la lucha chingó. libre y su mayor aspiración es ser un político. Político, teniendo no ningún interés por mames. otra cosa. El padre de Ryo Nakamura, uno de mis personajes favoritos de este anime, Ryo es un Nakamura, traductor uf. y su madre fue anteriormente una modelo. El color de cabello Lo mejor de todo es que ella es traductora, pero sí tuvo errores en traducción. Como que se le juntó lo mejor. Tu padre es traductor, te puede enseñar otros idiomas y todo eso y te puedes guiar. Y tu mamá fue modelo. Tiene las dos mejores cualidades de todo y terminaste en una clase ahí toda rara para desvivir a un pulpo todo raro que juró destruir la luna. Lo mejor. actual de Ryo Nakamura no Ajá. es natural y esto se puede ver ¡No es natural! Inga tu madre. en un flashback del capítulo 111 del manga. A Ryo no le gusta ver Güey, yo creí que era rubia natural. Me engañaron toda mi vida. fotos de sí misma porque no le gustan sus ojos pequeños. Ryo Nakamura ¿Cuál fue ojos la tercera pequeños, güey? puntuación en los exámenes finales, obteniendo Sí. 469 puntos de 500. Güey, tuvo más puntuación que yo en el IF. En el IFES. No mames. Asano 497 Ok. y Karma 500 puntos. Cuando Ryo 500 tuvo la mayor puntuación. Nakamura estaba Ah, güey, esas puntuaciones son de este anime fue que sacaron para crear el IFES acá en en Colombia. primer grado, obtenía 100% en los exámenes de sexto. Los ¿Y qué actores de pasó? voz en inglés Si tenía mayor puntuación en los exámenes de esto, ¿qué pasó? ¿Por qué quedó ahí? Asano y Ryo están casados en la vida real. La comida favorita de No Asana mames. es la oscuridad humana. ¿Eso se puede comer? ¿La oscuridad humana se puede comer? La habilidad especial de Hara es la cocina femenina y su actividad de club antes de entrar Ah, güey. Me callo, no voy a decir nada. Esto puede ser totalmente funable, no voy a decir ni a madres. la clase E fue el club de cocina. Antes de llegar a la clase E, Fuwa estuvo en la Sociedad de Investigación de Manga. En el capítulo 98 del Me mandan a mimir, no mames, güey. manga se puede ver a Koro Sensei leyendo una revista Jump usada que le compró Fuwa. Fuwa rompió la cuarta pared en el capítulo 116 del Fuwa. manga cuando dijo: ¿Por qué? nos tomó 8 páginas llegar a esa reacción, pero eso es el fuerte de otro manga. Al igual que Ah, güey, rompieron todo. 8 páginas, no mames, güey. Sí, me van a desaparecer, güey, me van a desaparecer. Por descubrir los secretos del la mundo. persona que hace este video, a Fuwa le gusta One Piece. One Piece, Incluso imita no el mames. Gear Second de Luffy. De acuerdo con el capítulo 52 del manga, a Maehara lo han descubierto haciendo trampa 5 veces. De acuerdo con su Oh. perfil, Maehara ha coqueteado con todas las chicas de su clase y ha sido rechazado por todas y cada una de ellas. La única No con la que no mames. intentó coquetear fue con Kataoka debido a respeto por un amigo. Las chicas de la Ok, por respeto a un amigo, no le coqueteó a una persona. A la demás le valió huevo. clase E consideran a Maehara como un chico atractivo. Sin embargo, sus tendencias de playboy y su falta de compromiso lo hacen indeseable. Siendo esto algo Lo parecido entiendo, a la lo opinión entiendo. que tienen de Karma, a quien también consideran atractivo,
pero muy travieso. Maehara considera que las pistolas Yo no consideraría a Karma travieso. Yo lo veo con otras palabras. Claro. Quiero ver al VTuber furro. Claro, no hay problema. son problemáticas, Ok. así que prefiere utilizar cuchillos en sus objetivos. En el capítulo 82 del manga, No mames. Yada le cuenta a Koro Sensei una historia acerca de su hermano enfermo para convencerlo de dejar escapar a los estudiantes de la celda en el juego de policías y ladrones. Sin embargo, luego en el character book se revela que ella realmente tiene un hermano menor enfermo y que cayó en la clase luego de faltar a la escuela para cuidar de él. Muramatsu. Ok, no se inventó la historia de la... Ay, me ahogo. Yo pensé que eso era inventado, güey. No, de verdad sí existe el hermano. Ok, ahorita ya lo vemos. Ya voy a terminar esto y ya vemos las cosas de Discord. Y claro, mándalo al arte. Puedes mandar cualquier cosita de arte al canal de arte, irónicamente. El mejor cocinero de los chicos de la clase E. Koro Sensei gastó alrededor de 100.000 yen remodelando a Ritsu. En el No anime mames. 17 millones. ¿Qué tanto plata tenía este man para remodelar eso? Quedando en ambos casos con solo 5 yen en su cartera. Aproximadamente 900 ¿Por qué te arrepientes? modificaciones fueron realizadas a Ritsu por Koro Sensei. No mames. Cuenta como una estudiante de intercambio extranjera. Intercambio ya que ni fue madres. hecha en Noruega. Nagisa fue la primera persona a quien Ritsu se conectó en la versión móvil. La seiyuu de Ritsu, Saki Fujita, también ha prestado su voz para Hatsune Miku, que es curiosamente similar a Ritsu en algunos aspectos. Güey, yo me enteré que Hatsune Miku no, en México iba a haber un concierto. No sé qué tan cierto fue eso. No sé en qué tan cierto fue que sí hubo un concierto de esa vieja. Fue el primer estudiante en descubrir que el corazón de Koro Sensei era su debilidad. La habilidad especial de Itona es el trabajar con aparatos electrónicos. El character book describe la experiencia en la escuela de Koyama como algo desagradable hasta la llegada de Asano. Ay, yo pensé que era una vieja, güey, y se me olvidó ese man. Tener más confianza. Lamentablemente esto lo llevó a ser muy egoísta también. Curiosamente, todo personaje que fue mostrado siendo asesinado, entre comillas, por el Shinigami, sobrevivió. Ren Sakakibara. A ver, entiendo. Hay que considerar el dios de mandar a desvivir a la gente. Cada persona que atacó terminó live. Eso es una contradicción tan buena. No mames. No me ponga más trama para ir de una a verlo. Ya lo voy a ver. El segundo personaje más rico de Assassination Classroom. El padre de Gakushu, Asano, gana mucho dinero. Sin embargo, las familias de Rin, Sakakibara, Takebayashi y Karma son bastante ricos también. De acuerdo con el álbum. Irónicamente, Karma se salió del control y, güey, terminó en esa clase. No tiene money. Ah, de ahí venía el mame de que Karma iba a ser el sugar de Nagisa. Por alguna razón. Logra obtener un máster en administración de empresas en MIT y se convierte en el CEO de una empresa de tecnología en Silicon Valley. Dentro de los idiomas extranjeros que conoce Gakushu están francés, coreano, inglés y portugués. La frase de Gakuho Asano, el director psicópata, es: vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir para siempre. Irónicamente, de Gandhi. Al medir 183 centímetros, Asano es uno de los humanos más altos de la serie. En la serie, porque yo conozco en la vida real a un amigo que mide 2.5 metros. El mamón es demasiado alto y todavía de chiripa no le toca pedir mandar a hacer su ropa. De alguna razón todavía no. Pero yo siento que si él crece otro poquito más, ya le toca mandar a hacer su ropa. Siendo la altura promedio de un hombre japonés algo así como entre los 171 a 173 centímetros. Ni te creo, güey. Una de las razones por las que Gakuho solo duerme media hora por las noches es porque aún tiene pesadillas sobre Ikeda luego de su suicidio. De acuerdo con el álbum de... ¿Quién es Ikeda? Güey, hace rato me vi esto, no me acuerdo. El lado oculto de Gakuho es que si haces que empiece a hablar de su hijo, es imposible hacer que pare. El director Gakuho Asano se graduó de la Universidad
de Harvard. Y la curiosidad Harvard, uy, no Yusei mames. Matsui, el creador de esta obra tan hermosa, fue asistente del creador de la serie Bo 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 Bo. Quizás sea por eso que hay una referencia en uno de los episodios. ¿Qué es eso? También aparece Saiki y también aparece el señor Kuroko de Kuroko no Basket. Kuroko no Basket, sí lo conozco. Y todos estos, con la excepción de Bo Bo Bo, son animes de los que he hablado el canal. Y ahora, para concluir, un repaso súper rápido de todas las referencias y guiños que podemos encontrar en el manga. Las Yuyu referencias. Ajá, Doraemon, Dragon Ball. Sigue Dragon Ball, hasta por ahí hay un Krillin. Esta no la reconozco. Menos, no reconozco eso. Caballeros de Zodiaco. Ni idea. Ni idea, las cartas tampoco las reconozco. Naruto. Esta la he visto, pero no me acuerdo en qué. Pokémon. One Piece. Ni idea esa. Bueno, gente, hasta aquí quedó el video. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Bye.